Dato curioso, George Orwell fue el primero en acuñar el término Guerra Fría en 1945 en su libro Tú y la bomba atómica. Hoy presentaremos el tema Guerra Fría, mi equipo y yo, conformados por Jimena Muñoz, Daniela Vega, Génesis Rosas, Ian Letts, Julia Palomino y yo, Valeria Contreras. La Guerra Fría fue un periodo de tensiones políticas militares entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial. Esta confrontación se caracterizó por la rivalidad ideológica del enfrentamiento de superpotencias y una competencia por la influencia global. El origen de la guerra se remonta a 1945, a medida que las potencias aliadas encabezadas por Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética celebraban su victoria conjunta sobre las fuerzas del eje. Las diferentes ideologías y los intereses divergentes se hicieron cada vez más evidentes. Los líderes de las naciones aliadas tenían diferentes visiones de cómo sería el mundo después de la guerra, lo que provocó crecientes antagonismos y desconfianza mutua. Las principales causas de la Guerra Fría fue una ideología y un sistema político opuesto de los dos actores principales, Estados Unidos, que quería un sistema político capitalista y demócrata, buscaba promover y expandir estos valores a todo el mundo. Por otro lado, la Unión Soviética, liderada por un sistema comunista y autoritario, tenía como objetivo eludir su ideología y establecer regímenes afines de diferentes países. La competencia por la influencia global llevó a series de enfrentamientos indirectos entre Estados Unidos y la Unión Soviética en diferentes regiones del mundo, conocidos como guerras de procuración o conflictos de poder. Estos conflictos tuvieron lugar en Corea, Vietnam, Cuba y otros lugares estratégicos, donde ambas superpotencias apoyaban a sus gobiernos o movimientos insurgentes afines de sus respectivas ideologías. La Unión Soviética y Estados Unidos eran dos de las más grandes potencias en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto entre ambos estados era inevitable. Las siguientes son las causas del conflicto. La URSS quería difundir el comunismo, lo que alarmó a los estadounidenses. Cada uno quería expandir su sistema político. El crecimiento industrial de ambos países hizo que compitieran por los recursos naturales buscando su expansión. La posesión de armas atómicas de los Estados Unidos alertó a la URSS. Ambos países temían el ataque del otro. Los soviéticos temían que Estados Unidos usara Europa como base militar para atacar a la URSS. El presidente de los Estados Unidos tenía una aversión personal hacia el presidente ruso Joseph Stalin. Ahora hablaremos de los acontecimientos más importantes de la Guerra Fría. Aunque Estados Unidos y Rusia nunca se enfrentaron militarmente directamente, intervinieron en guerras extranjeras de bandos contrarios. El primer acontecimiento es en 1948, el puente aéreo de Berlín. Alemania fue el punto de conflicto en Europa. Cuando Estados Unidos y Rusia no lograron ponerse de acuerdo en una Alemania justa, esta se dividió en Alemania Occidental y Alemania Comunista del Este. Esto aceleró la creación de la OTAN y de la República de Alemania. El siguiente acontecimiento es de 1950 a 1953, la Guerra de Corea. Corea se encontraba en su guerra civil y Estados Unidos decidió ayudarla yendo a la ONU. Esto aumentó la tensión entre Estados Unidos y los soviéticos y llevó a la Guerra Fría más allá de Europa. La siguiente fecha es en 1955, la Guerra de Vietnam. Estados Unidos decidió ayudar a Vietnam en una guerra contra el Frente de Liberación Nacional. El siguiente suceso es en 1956, la invasión soviética de Hungría. Hungría marcó el fracaso de Estados Unidos de liberar a Europa del Este de los gobiernos comunistas. El uso soviético de la fuerza llevó a la erosión del Estado. El siguiente es en 1961, Checkpoint Charlie. Tanques rusos y estadounidenses se apuntaron durante 5 días, ya que encontraron a un diplomático estadounidense en el paso fronterizo de Berlín. El siguiente suceso es en 1962, la crisis de los misiles en Cuba. Cuba se volvió un gran aliado de Rusia al tener el régimen de Fidel Castro. Estados Unidos tenía misiles en Turquía, ya que era su aliado más cercano a Rusia.
Por lo tanto, Rusia decidió poner misiles en Cuba, su aliado más cercano a Estados Unidos. Esto hizo avanzar mucho la carrera armamentista. Este suceso llevaba una gran amenaza a una tercera guerra mundial, por lo que ambos países decidieron retirar sus misiles y Estados Unidos prometió no invadir Cuba. Así fue como terminó la crisis de los misiles en Cuba. El siguiente suceso es de 1955 a 1972, la carrera espacial. Dentro de la lucha por probar su poder entre Estados Unidos y Rusia, surgió la carrera espacial. Esto significó muchísima investigación científica para lograr conquistar el espacio. En primer lugar, la URSS logró mandar al primer satélite y al primer hombre al espacio. Luego, Estados Unidos se puso la meta de llevar al primer hombre a la Luna y lo logró, mientras que Rusia logró crear la Estación Espacial Internacional. El último suceso fue en 1989, la caída del muro de Berlín. De una manera pacífica, la población de Berlín logró derribar el muro que los separaba de sus familias. Esto fue de un gran avance porque el muro significaba un mundo bipolar. La carrera espacial o conquista del espacio es una parte muy significativa de la Guerra Fría, pues fue una competencia entre ambos bloques, la URSS y Estados Unidos, por demostrar quién tenía mayor desarrollo tecnológico, mayor grandeza y mayor moral. Todo comenzó en 1957, cuando la URSS logró mandar el primer satélite espacial al espacio. Este fue el Sputnik 1 y fue el primer satélite hecho por el humano que logró orbitar la Tierra. No mucho tiempo después, la URSS siguió tomando la delantera, pues mandaron al primer ser vivo al espacio, la perrita Laika. Sin embargo, no había suficiente tecnología para realizarla con vida, por lo que murió en el viaje. En 1960, la URSS logró mandar a 2 seres vivos al espacio, 2 perritos también, que lograron regresar con vida. Estados Unidos llegaba en segundo lugar, pues fueron los rusos quienes lograron mandar al primer hombre al espacio. Sin embargo, en 1969, por fin Estados Unidos toma la delantera cuando logra el primer alunizaje tripulado. Para muchos, este alunizaje representa el final de la carrera espacial. Sin embargo, para muchos otros, fue en el 75 cuando ambos se juntaron para tener una misión juntos. Ahora hablaremos brevemente sobre la carrera armamentista, la cual fue una característica central de la Guerra Fría. De tal modo, las bombas que Estados Unidos lanzó a Hiroshima y Nagasaki fueron solo una pequeña muestra de su poderío y su rivalidad contra su enemigo, la URSS. En los años siguientes después de la guerra, los soviéticos lograron desarrollar un programa nuclear, el cual les proporcionó en el 49 su primera bomba atómica. A medida que la tecnología en la fabricación de armas nucleares mejoraba, también mejoraba la posibilidad de que estas pudieran ser lanzadas desde mayor distancia y con mayor precisión. Entonces aparecieron los misiles balísticos y ya no era necesario que un avión descargara la bomba sobre la ciudad. Sin embargo, el devastamiento que pasó en Japón en 1945 fue solo una pequeña muestra de lo que las nuevas armas nucleares podrían causar. A finales de la década de los 70, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían tantas armas nucleares que se llegó a un estado conocido como el equilibrio del terror. En este equilibrio, ninguno de los dos disparaba, pues sabían que la devastación sería mutua. Las armas eran tan potentes que no podrían ser contenidas por el otro. Sin embargo, durante este tiempo hubo muchos momentos de tensión en el que se pensó que se podría llegar a una guerra nuclear. La Guerra Fría llegó a su fin principalmente debido a una combinación de factores internos y externos que contribuyeron a su colapso. La Unión Soviética se enfrentaba a problemas económicos y políticos. El líder soviético Mikhail Gorbachev implementó las reformas conocidas como Glasnost y Perestroika para revitalizar la economía y abrir el sistema político. Sin embargo, estas reformas también llevaron a un mayor pluralismo y demandas de cambio entre los países del bloque del Este. En Europa del Este, los movimientos de resistencia y las protestas contra regímenes comunistas se intensificaron. La caída del muro de Berlín en 1989 se convirtió en un símbolo poderoso de la apertura de las fronteras y condujo a una reunificación pacífica de Alemania en 1990. En el ámbito internacional hubo una serie de negociaciones entre líderes estadounidenses y soviéticos. El presidente Ronald Reagan y Gorbachev sentaron las bases para la reducción de armas nucleares y los acuerdos de control de armas. El intento de golpe de Estado en la Unión Soviética en 1991, que buscaba derrocar a Gorbachev, debilitó aún más el régimen comunista. Esto allanó el camino para la disolución de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991, lo que puso fin oficialmente a la Guerra Fría. Las consecuencias de
esta batalla entre estas dos grandes potencias de la época fueron la crisis económica en la que se vio sumergida la URSS gracias a los grandes gastos militares y al descuido en la producción de productos de consumo. La caída del régimen comunista en Europa por la caída de la URSS como la gran potencia y el establecimiento de Estados Unidos como la única y gran potencia mundial. La ya mencionada caída del muro de Berlín, además de la acumulación de armas atómicas por parte de Estados Unidos y de la URSS en esta gran guerra. La formación de los dos grandes bloques, que son la OTAN, que aún sigue existiendo, y el Pacto de Varsovia, que se deshizo después de la pérdida de la guerra por parte de la URSS. La destrucción y grandes pérdidas en lugares como Vietnam y Corea, donde se libraron grandes batallas. Además de la independencia de algunos estados del Báltico y varias naciones exsoviéticas. Y la última consecuencia viva de la Gran Guerra Fría fue la que aún sigue persistiendo en Cuba. Este conflicto entre estas potencias orientales y occidentales ha sido uno de los eventos históricos con más relevancia en la historia de la humanidad moderna, ya que desencadenó consecuencias que de una u otra forma hoy en día tienen repercusión en ámbitos tanto políticos como sociales, ya que las consecuencias de este conflicto fueron prontas a lo ocurrido, pero permean hasta la actualidad, pues al momento en el que nuestro país se alineó al bloque capitalista causó fomento en la inversión extranjera, en la globalización, y debido a la relación que tiene política y territorialmente con Estados Unidos, desarrolló una gran dependencia económica y tecnológica con este. Y ya hablando en un aspecto más mundialmente, la acumulación de estas grandes cantidades de armas atómicas por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética abrió paso al resentimiento, a la separación, al control y a la enfermedad por el poder, y esto causó un derrumbe entre naciones, millones de pérdidas, y por esto muchísimas naciones y territorios cambiaron para siempre su destino a raíz de estos conflictos, pero siguen siendo inspirados y afectados y tienen cierta influencia por parte de estas potencias, ya que Estados Unidos con este conflicto se convierte en potencia mundial y la Unión Soviética se derrumba ante las debilidades económicas de esto y pone fin al comunismo. Pero aún así, todo esto son cosas que nos afectan debido al sistema capitalista económico que llevamos como sociedad.